Muy buenos días. Hoy les queremos compartir este video como evidencia de la actividad número 10 para la materia de finanzas públicas para la Universidad Uniminuto. Mis compañeras y yo les queremos compartir, espera un momento, la voy a compartir acá pantalla. Mis compañeras María Cristina Abril, Lidia Vanessa Mendoza y Leida Estefanía Cala estamos a cargo de esta actividad. Vamos a comenzar hablando sobre el sistema MESI. El sistema MESI es un sistema, un modelo estándar de control interno que es proporcionado a las entidades del Estado como una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación, cuyo propósito es orientar a las entidades del Estado hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y a la contribución de estos fines esenciales del Estado. El sistema MESI está planteado de tal manera que cada una de las partes que lo integran tiene una característica singular y necesaria para el funcionamiento del mismo. El sistema MESI nace a partir del decreto 1599 del 2005. En este decreto se adopta el modelo estándar de control interno para el Estado colombiano 1000-2005. Ese está basado conforme al artículo 5 de la Ley 87 del 93. La estructura del MESI. La estructura del MESI está compuesta de 3 módulos. El primer módulo, el módulo de planeación y gestión, que está compuesto por el talento humano, el direccionamiento estratégico y la administración del riesgo. Luego el módulo de evaluación y seguimiento. Este a su vez tiene tres pilares, que es la autoevaluación institucional, la auditoría interna y el plan de mejoramiento. Tiene un módulo transversal que cobija los anteriores 2 módulos, que es información y comunicación. Esos son los 3 módulos de los cuales está compuesto el MESI. Tenemos unos principios. Tenemos 3 principios bajo los cuales se rige el MESI. El primer principio nos habla de autocontrol. Este principio nos habla de la capacidad que tiene el servidor público para controlar su trabajo, sus tareas y detectar las observaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de esas tareas. Todo con el fin de que sean cumplidos los principios establecidos en la Constitución política, el autocontrol. Luego nos rige a MESI el segundo principio, que es la autorregulación. Este ya nos habla de la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades los métodos y los procedimientos establecidos en la norma para poder implementar el sistema MESI bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. Luego se nos habla del principio de la autogestión. Este principio nos habla de la capacidad institucional que debe tener todas las instituciones públicas para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva toda la normatividad en función, la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. ¿Cuál es la importancia del MESI para las instituciones públicas? Entonces, el sistema MESI tiene una estructura que con su desarrollo permite la gestión de los procesos de las entidades públicas, mejora la calidad de la información financiera, económica, social y ambiental.
en tanto que ello permite el manejo eficiente y eficaz de todos los recursos y además disminuye los niveles de corrupción que hasta antes de su aplicación se venían teniendo. La aplicación de este sistema proporciona una estructura sólida para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación de las entidades del Estado. Su propósito es orientar hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. Luego, bueno, nos hablan, dentro de todos estos módulos, en el segundo módulo de evaluación, tenemos el plan de mejoramiento. El plan de mejoramiento es el conjunto de acciones correctivas o preventivas que se debe adelantar en la entidad en un periodo determinado para subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos. Para aplicar este proceso hay tres tipos de procesos. Entonces, en el plan de mejoramiento nos hablan que un proceso es que se llama igual por procesos, es donde se recogen las observaciones y recomendaciones generadas en el desarrollo de las auditorías internas y aquellas realizadas por parte del órgano de control fiscal, ambos orientados específicamente hacia la gestión de los procesos y proyectos que pueden afectar el desempeño institucional. Luego nos hablan que por tipo institucional. Entonces, por tipo institucional es donde nos hablan de que este puede recoger en un solo formato los planes por proceso producto de las auditorías internas y aquellas producto de las auditorías de los organismos de los entes de control, con el fin de que este formato facilite el seguimiento de todo el plan de mejoramiento. Luego nos habla del proceso individual, que es donde se desarrollan los aspectos específicos relacionados con la evaluación y mejora de los servidores públicos en todos los niveles de la organización. Este plan de mejoramiento debe tener 4 pasos. Se construye de la siguiente forma. A partir del círculo naranja, que es donde se identifica el problema. Luego con el círculo verde, donde se definen las causas del problema. Luego en el morado, donde se priorizan causas. Y luego, por último, se definen las acciones a ejecutar y las metas y evidencias. Bueno, tenemos el rol del auditor en las entidades públicas. Entonces, el auditor cumple diferentes roles. Vemos que cumple relación con los entes internos, también el rol de acompañamiento y asesoría, el rol de evaluación y seguimiento, el rol de la administración del riesgo y el fomento de la cultura y el control. Entonces, el profesional que realice la tarea de la auditoría en entidades estatales, fuera de conocer las funciones de control interno, debe tener conocimientos de herramientas de gestión, control estadístico de los procesos, debe tener la característica de trabajar en equipo, se deben hacer lluvias de ideas, planificación, administración, se debe estar al tanto de la normativa legal, financiera, contable y de los sistemas de información, así como de todos los lineamientos sobre seguridad de la información y la política de gobierno digital. Esto, junto con un conjunto de información relacionada con todos los procesos de las entidades públicas, son un punto esencial frente a toda la labor que debe hacer el auditor, ya que entrega elementos suficientes para la priorización y preparación de las auditorías. Todo esto debe estar cobijado bajo los principios de integridad, de objetividad, de confidencialidad, competencia y las reglas de conducta. Listo, hasta acá mi presentación, les dejo con mi compañera. Bueno,
Yo les voy a hablar de presupuesto ciudadano. Sí, listo. El presupuesto ciudadano se presenta de forma sencilla, clara, transparente, una información integral, oportuna y útil para la ciudadanía y sobre todo para el gobierno. Invierte los recursos recaudados a través de los impuestos, ventas, préstamos o donaciones. Esto ocurre dentro del marco del presupuesto general de la nación. Este documento incluye el detalle del destino de dichos recursos públicos, sus beneficiarios y los principales sectores, conceptos que componen el presupuesto en Colombia. Ahí tenemos un cronograma, el cronograma presupuestal. Está dividido en 9, en cual se hace el primero, es el anteproyecto del presupuesto, que son las entidades del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación. Eso lo hace en la última semana de marzo. En el segundo, el anteproyecto de presupuesto lo hace el Ministerio de Hacienda y lo hace el Departamento Nacional de Planeación la primera semana de abril. Y lo envían al Congreso de la República. También hacen los comités. El comité está conformado por las entidades del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, y eso está durante mayo y junio. El marco fiscal, mediante el plazo del Ministerio de Hacienda, lo presenta los resultados, los propósitos de la política fiscal con estimaciones del año en curso y los 10 siguientes al Congreso de la República antes del 15 de junio. Lo siguiente es el marco de gasto de mediano plazo. Lo siguiente, el quinto y el sexto es el marco de gasto de mediano plazo y el plan operativo de inversiones que lo realiza el Ministerio de Hacienda y el DNP y lo presentan ante el Congreso y el Consejo Nacional de Política Económica, COMPES, antes del 15 de julio. Luego tenemos el presupuesto general de la Nación, lo radica el Ministerio de Hacienda ante el Congreso de la República entre el 20 y el 29 de julio. Luego tenemos la aprobación del plan del presupuesto general, que el Congreso debe aprobarlo antes del 20 de octubre a la medianoche, y pues ya al final es la ley de presupuesto que la sanciona el presidente antes del 31 de diciembre. La ley anual del presupuesto general de la nación se compone en 3: el presupuesto de renta y recursos de capital, presupuesto de gastos y las disposiciones generales. El presupuesto de renta y recursos de capital, pues los componen los ingresos corrientes, los recursos de capital y los fondos especiales. Los ingresos corrientes se encuentran rentas para fiscales, y entre los recursos de capital y los fondos especiales, los ingresos de establecimientos públicos. En el presupuesto de gastos, los fundamentos se dividen en 2: gastos de personal y adquisición de bienes y servicios. Los gastos de personal, pues se encuentran las transferencias corrientes y de capital adquiridos en activos financieros, y en la adquisición de bienes y servicios se encuentran los gastos de comercialización y distribución de pasivos. En servicio de deudas se encuentra el principal, los intereses, las comisiones y los fondos de contingencia. Y la inversión están los programas, los subprogramas y los proyectos.
En esta cuarta diapositiva tenemos el presupuesto de ingresos 2020. Qué pena, compañeras, que se me olvida activar el micrófono. En la cuarta diapositiva tenemos el presupuesto de ingresos 2020. Está por valor de 271 billones de pesos, del cual el 59% corresponde a ingresos corrientes, el 30% a ingresos de capital, el 6% a establecimientos públicos, el 4% fondos especiales y el 1% a rentas para fiscal. ¿Me colaboras con la siguiente? Tenemos el puesto de gastos, que también es un total de 271 millones de pesos, conformado por el 62% en funcionamiento, el 18% en inversión Y el 20% en deuda. Lo siguiente es el presupuesto por sectores. Primero tenemos el de los programas de gastos del año 2020. En infraestructura de transporte, 5,9 billones de pesos. Información técnica y superior con el SENA, El 3.9 millones de pesos. Subsidios de energía y gas, 2.3 billones de pesos. De cero a siempre y asistencia a la primera infancia tradicional, 4.4 billones de pesos. Del conflicto, 9.8 billones de pesos. en inversión del sector agropecuario, El 1.3 billones de pesos. familias en acción, El 1.9 millones de pesos. atención y ayuda humanitaria a víctimas, El 4 millones de pesos. Colombia Mayor, El 1.7 billones de pesos. en programas de alimentación escolar PAE, El 1.2 billones de pesos. Serpilo Paga más Generación E, Igual, el 1.2 millones de pesos. reconstrucción zonas afectadas por ola invernal, El 4 billones. indemnización a víctimas del conflicto, El 1.1 billones de pesos. acceso y uso a las TICs, El 7 billones de pesos. programas de semilleros de propietarios, El 2 billones de pesos. Mi Casa Ya, que es la cuota inicial, El 6 billones de pesos. y vivienda rural, el 0,2 billones de pesos. En esta diapositiva tenemos el presupuesto de gastos por sectores. Podemos observar que el sector que más tiene participación en el presupuesto es el sector de educación, con el 44,25 billones de pesos, una participación del 20,29% del presupuesto total sin deuda del presupuesto 2020. También podemos observar que el presupuesto de defensa y policía cuenta con un 16,22% de participación en el presupuesto, con un valor de 35 billones de pesos. También podemos observar que de los que menos tienen participación en el presupuesto 2020 es el sector de inteligencia e información estadística. Inteligencia con el 0,05%, 0,1 billón de pesos, y información estadística 0,23 con 0,5 billones de pesos.
Y la parte de cultura, también que su porcentaje de participación es del 0,18%, o sea, son 0,4 billones de pesos. Para un total de 218 billones de pesos. Continuamos con los sectores del Sistema General de Participación, que con las transferencias de recursos del Gobierno Nacional a los municipios. En el Sistema General de Participación encontramos el sector de educación, agua potable y saneamiento básico, salud, asignaciones especiales y propósito general, que en él encontramos libre inversión, libre destinación, deporte, cultura. En el sector de educación, con un presupuesto de 25,7 billones de pesos, podemos observar que 7,9 millones de estudiantes del sector oficial con servicio educativo gratuito y con calidad tiene una aproximación del 2,53 millones anuales por alumno. Con este dinero de educación también se paga los salarios y prima de servicios a más de 360,000 docentes y directivos docentes. También en el sector de agua potable y saneamiento básico, con un presupuesto de 2,3 billones, con esto se cancelan los subsidios al servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de aproximadamente 9,9 millones de hogares de bajos ingresos, tanto rurales como urbanos. En el sector de salud, con un presupuesto de 10,3 billones, con este presupuesto se atiende atención con subsidios a la demanda de servicios de salud y acciones de salud pública y prestación de servicios de salud no cubiertos con los subsidios para la demanda y oferta. En las asignaciones especiales tenemos los recuerdos indígenas, alimentación escolar y municipios de la Ribera del Río Magdalena y el Pompey. En resguardos indígenas, con un presupuesto de 227,2 millones de pesos. Alimentación escolar, 219,000 millones de pesos. En municipios de la Ribera del Río Magdalena, 35,000 millones de pesos. Y el FOMPEP, 297,000 millones de pesos. Y en el propósito general, con un presupuesto de 4,9 billones, con esto se debe financiar la prestación de los servicios públicos que demande la entidad territorial, pues según las competencias asignadas en los diferentes sectores de inversión. Propósito general financia alrededor de 17 sectores. Ahora continuamos con el presupuesto del Sistema General de Regalías. Espérame, compañero, un segundo. La reforma del Sistema General de Regalías, SGR, se creó mediante el Acto Legislativo 05 de 2011 y se reglamentó con la Ley 1530 del 2012.
está basada en el principio de descentralización y de autonomía de las entidades territoriales, que buscaba una distribución más equitativa, garantizando el uso de los recursos con eficiencia y prioridad. Para ello se crearon nuevos fondos y órganos, con el fin de aportar la transparencia y el uso efectivo de los recursos de regalías. Dentro de los fondos podemos encontrar el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, el Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional, el Fondo de Ahorro y Estabilización, Fondo de Ahorro Pensional Territorial, que es el FONPET, la Comisión Rectora y los OCAT, que son los órganos colegiados de administración y decisión. Si quieres, sigue con la siguiente diapositiva. Entonces vamos a hablar de el presupuesto general de regalías que está para el bienio 2019-2020, que está arreglado en la ley 1942 de 2018, por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020. Lo primero que encontramos es el presupuesto de ingresos del Sistema General de Regalías. Un total de 18.564 millones de pesos, que están divididos en los recursos que ingresan por hidrocarburos, que es un total de 15.000 billones 275 millones, y minería con un total de ingresos de 3.000 billones 288 millones de pesos, para un total de 18.000 billones 564 millones de pesos. Ahora encontramos el presupuesto de gastos del Sistema General de Regalías, que también tiene un valor total de 18.564.594 millones de pesos. Espérame, compañera, no me la pases. Aquí, entonces, estos primero están, podemos encontrar los gastos de administración del Sistema General de Regalías por 928.000 millones de pesos, que están divididos en fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, con un total de 371.291 millones de pesos. Todo esto lo maneja el Ministerio de Minas y Energía. La parte del sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación, con un total de 185.000 millones de pesos, que lo maneja el Departamento Nacional de Planeación y la Contraloría General de la Nación, cada una con un presupuesto total de 92.822 millones de pesos. Y el funcionamiento del Sistema General de Regalías con la Comisión Rectora, con un presupuesto de 371.291 millones de pesos. Ahora, tenemos el presupuesto de las asignaciones a los fondos y beneficiarios del Sistema General de Regalías, que nosotros lo sacamos solo con la parte de Santander, cada uno de los fondos. Entonces, tenemos primero que todo el Fondo de Ciencia y Tecnología, con un total de 51.691 millones de pesos. El desarrollo regional con asignaciones directas por 124.000 millones de pesos.
La parte de proyectos regionales, que es el 60%, son 50.194 millones de pesos, y los locales, que es el 40%, son 69.057 millones de pesos. El Fondo de Ahorro y Estabilización, con un total de 103.944 millones de pesos. El ahorro pensional territorial, con 46.000 millones de pesos, que está dividido en el departamento y los municipios. El departamento con 28.443 millones de pesos y los municipios con 17.861 millones de pesos. Luego tenemos también lo que recibe regalías directas por compensación, que para el departamento de Santander son 124.000 millones de pesos, y para la CAS son 7 millones de pesos. Ahí me quedó mal al pasarla, me toca corregirla, no sé por qué. Yo se la corrijo porque son 7 millones de pesos, 7.500.000. No sé por qué se me copió una cifra del otro lado. Sí, compañera. Ahora, pues voy a hablar sobre las modalidades de contratación estatal y empezamos con la licitación pública. De acuerdo con la Ley 80 de 1993, la licitación pública es el procedimiento mediante el cual la entidad estatal formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades los interesados presenten ofertas y seleccionen entre ellas la más favorable. Salvo norma especial, la licitación pública es la modalidad de selección general, es decir, se aplica en todos los casos que no tengan otra modalidad asignada. El criterio de evaluación pondera criterios técnicos, o sea, es decir, calidad y economía, y se otorga un puntaje para apoyo de la industria nacional. La mínima cuantía, la modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía en las entidades estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene unas características especiales. La modalidad de selección de mínima cuantía es aplicable a todos los objetos de contratación cuando el presupuesto oficial del contrato sea inferior o igual a la mínima cuantía de la entidad estatal, sin importar la naturaleza del contrato. Su criterio de evaluación establece el precio como único factor de evaluación. Con la mínima cuantía no se asigna ningún puntaje. Ahora continuamos con el concurso de méritos. El concurso de méritos es una modalidad de selección en la cual se elige el contratista en razón de la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística, con el fin de escoger la persona más idónea para la realización del objeto contractual. Según la Ley 1150/2007, corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores de proyectos, o en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. La conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes, utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes según sea el caso. En este criterio de evaluación
En esta modalidad de selección, en ningún caso se tendrá el precio como factor de escogencia del contratista. En esta modalidad, los factores de evaluación son aspectos de experiencia y de calidad del contratista. Ahora seguimos con la modalidad de selección abreviada. La selección abreviada, según la ley 1150 de 2007, se adelantará en los casos que las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio permitan un proceso simplificado, garantizado siempre la selección objetiva del contratista. Se han determinado ciertos causales. La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades. La contratación de menor cuantía. La celebración de contratos para la prestación de servicios de salud. La contratación cuyo proceso de licitación pública se haya declarado desierto. La enajenación de los bienes del Estado. Productos de origen o destinación agropecuario. Y los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales comerciales estatales y de las sociedades de economía mixta. Y contratos de las entidades cuyo objeto sea protección de personas amenazadas, programas de desmovilización y reincorporación a la vida, incluida la atención de los respectivos grupos familiares, programas de atención a población desplazada, programas de protección de derechos humanos, de grupos de personas habitantes de la calle, niños y niñas jóvenes involucrados en grupos juveniles que hayan incurrido en conductas contra el patrimonio económico, población en alto grado de vulnerabilidad, contratos también de resocialización y preparación para el trabajo y contratación de bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional. El criterio de evaluación en la entidad para esta modalidad se evalúan los criterios de precio y calidad. Para el caso de la adquisición de bienes o servicios de condiciones técnicas uniformes, solo se tendrá en cuenta el precio. Y la contratación directa es la siguiente modalidad. La contratación directa es un mecanismo de selección del contratista, el cual opera en los supuestos enunciados en el numeral 4, en el artículo 2 de la ley 1150 de 2007, los cuales son empréstitos interadministrativos, con excepción del contrato de seguro, para la prestación de servicios profesionales o para la ejecución de trabajos artísticos que solo puedan encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas, o para el desarrollo directo de actividades científicas o tecnológicas. También se usa en arrendamientos o adquisiciones de inmuebles, para urgencia manifiesta, declaratoria de cierta la licitación o concurso, también cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta, se ajusta el pliego de condiciones o términos de referencia en general cuando falte la voluntad de participación, para bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional, también cuando no exista pluralidad de oferentes, y también cuando son productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas. Los criterios de evaluación de la contratación directa, esto ya es muy simple, la entidad contrata con quien considere cumple con sus expectativas.
Ahora, pues, esos son como los temas principales que tuvimos en esta clase de finanzas públicas. Creo que el conocimiento que hemos recibido ha sido abundante, también ha sido claro, hemos aprendido pues, a lo largo de este semestre cosas importantes sobre las finanzas públicas, sobre el Estado y ya. Y le damos paso a la compañera María Cristina para complementar el video. Ahora aquí tenemos las que son las partes de la reserva de actuación. También se puede evidenciar que hay una alta participación en este contrato. El contrato está este es el número de participantes y esta es la cantidad del valor de los contratos. Podemos evidenciar que también hay una alta participación de parte de la alcaldía municipal y de parte también de los oferentes que estén interesados en estos tipos de contratación. ¿Sí? Tenemos acá un mapa. Este mapa es referente a la corrupción. Dice dependencia responsables de las acciones de mitigación. Aquí hay una parte donde dice cumplimiento de acciones preventivas con corte de septiembre del 2019. ¿Sí? Estas son las acciones preventivas y su total son 67 acciones preventivas. Este es el avance que ha tenido y estos son los periodos en los cuales se ha podido desarrollar este tipo de avances. Podemos ver que hasta el 66%, ¿sí? En la parte de Secretaría de Administración, en un alto porcentaje de acciones realizadas. ¿Sí? Este es, como les decía, es un mapa de riesgos. Este lo ofrece la Alcaldía de Bucaramanga en el corte de octubre del 2019, donde pudo obtener estos resultados. Hay un cumplimiento del 37% con respecto a la mitigación de riesgos y cumplimiento está al 100%. Adicionalmente, hay 9 acciones en las cuales presentaron un avance del 67% y un 99% superando lo óptimo reportado. Esto quiere decir que es un hallazgo positivo. Positivo para la alcaldía, porque también genera transparencia en este proceso. Podemos también evidenciar que de estas 33 acciones que hay acá, preventivas con un cumplimiento, han ingresado 236.000 contratistas y han realizado 24 procesiones, lo que muestra un indicador un poco bajo en el manejo pues, de esta evaluación. Entonces podemos acá ver lo que les decía, que hay un informe priorizado del Estado en control interno, ¿sí? Que está tomado de esta fecha de noviembre a diciembre del 2019 y que fue elaborado en junio del 2020. La información es tomada, como les dije,
de la página www.bucaramanga.gov.co, informe de evaluación y seguimiento. Tenemos acá la corrupción, mapa de riesgo de corrupción. ¿Sí? Podemos evidenciar que hay un hallazgo. Se puede ver en el cuadro que hay un cumplimiento de 27 acciones, de las cuales las 30 dadas que en el primer cuatrimestre presentaron cumplimiento por debajo del 50%, ¿sí? Para este periodo disminuyó a 8 acciones, lo que indica que las 19 acciones superaron el 50% del cumplimiento. ¿Sí? Esto está entre el 51 y el 100% del cumplimiento. Hay 22 acciones a las cuales en su mayoría se encuentran con un cumplimiento proporcional al tiempo transcurrido de la vigencia. Entonces acá podemos ver que está el cuadro de los procesos, ¿sí? El cuadro de los procesos, y dentro de estos procesos que podemos observar, ¿sí? Está un proceso de control disciplinario, el proceso de gestión de las TIC, el proceso de gestión de servicios de educación pública y el proceso de gestión de talento humano. Está el proceso de gestión jurídica, el proceso de seguridad y salud en el trabajo, procesos de protección y convivencia ciudadana. Sí, también está el de gestión de la comunicación y gestión de finanzas públicas. Acá está el total de acciones que se deben realizar, ¿sí? Y acá está la forma de cumplimiento. Entonces, como pudimos evidenciar, para el mes de abril, ya la parte de la educación había cumplido el 9%, 9 acciones del total de 9. 5 acciones en agosto, ¿sí? Y 3 en agosto también. Listo. Aquí podemos ver que el cumplimiento para el segundo periodo, que es del 51, del siguiente porcentaje, que es del 51 al 99%, ¿sí? Ha habido un cumplimiento muy bajo, de 18%, o de 18 acciones cumplidas. Aquí tenemos que hay solamente 4 acciones cumplidas al 100%. De resto, todas estas otras acciones de cumplimiento no se encuentran en su totalidad cumplidas. Sí, aquí está un cuadrito, un gráfico donde podemos analizar un poco más con respecto a este mapa de riesgos de corrupción. En algunos casos, pues, podemos apreciar que en la gestión de las TIC, que se encuentra en el proceso de innovación, porque actualmente se están generando muchos procesos basados en la información de las TIC, y pues muchas capacitaciones, la gente recibe capacitaciones con referente al manejo de las TIC, ya que la tecnología de la información es la que actualmente podemos encontrar, y que haya una buena participación de las personas que pueden también adquirir beneficios por parte del departamento. Bueno, aquí hay un plan de anticorrupción. Este plan de anticorrupción se basa más que todo dentro de los procesos. Podemos ver que hay unos porcentajes que tienen un cumplimiento del 100%. ¿Sí? Este cumplimiento del 100% hace referencia, ¿sí?, a los meses de abril hasta el mes de agosto. ¿Sí? Podemos ver que hay un cumplimiento, ¿sí?, de la supervisión, de la auditoría de anticorrupción
información o de la que está pendiente que todos los procesos se realicen transparentemente, se pudo hacer hallazgo de esta información y más que todo es basado como en la parte de la revisión de cuentas. ¿Sí? Dentro de este resultado está la parte de las estrategias y del componente de gestión de riesgo. ¿Sí? Allí podemos ver que hay varios indicadores de porcentajes acumulados, ¿no? A excepción de la cantidad de socialización de la política administrativa del riesgo a través de las inducciones o reducciones al personal de la entidad. Podemos ver acá. Se han encontrado hallazgos en oficinas donde la trazabilidad y cumplimiento de los servidores capacitados es un corte de 1 de mayo al 31 de agosto, como vemos acá, está de abril a agosto del 2019, ¿sí? Y podemos observar que hay en este cuadro algunos que han cumplido en su totalidad los procesos y han sido en su mayoría positivos para la alcaldía de Bucaramanga. ¿Sí? Entonces acá dice que hay con este componente de riesgo, ¿sí? Que está compilado la información y que pues es tomada a esta fecha, como les dije, el 31 de agosto del 2019. Muchas gracias.